2. Suma Caridad. Cámara de la Decisión. 850 antes de la Era Común. La Era de la Reconciliación. Nuestro asesino ha fracasado. Sospechamos que nuestro espía fue atrapado y ejecutado, y parece que Usaxelus sigue vivo. McCann, el profeta de la convicción interior, era incapaz de discernir si el comandante Sangeli mostraba un tono contrito en la voz. La traducción resultaba enloquecedoramente imprecisa en ocasiones, pero su lenguaje corporal parecía seguirlo. Permanecía allí de pie, con la alargada cabeza de mandíbulas divididas inclinadas al frente. Así pues, ¿dónde está entonces?, inquirió McCann, y el Kurlom a su lado gruñó su acuerdo. El comandante Billo Griot se removió sobre sus botas revestidas de metal que emitieron un quejido sobre la cubierta, como si quisieran proclamar su desasosiego. Hemos confirmado que tan solo Usaxelus ha abandonado Sangelios. Un puñado de sus partidarios, solo 6, se desanimó y se quedaron. Habían planeado seguirlo, pero les faltó valor. Vieron a partir las naves e insistieron en que la intención de USA de abandonar el planeta era muy clara. Esas criaturas abatidas se arrastraron hasta nosotros, llenas de remordimiento, lo que desde luego no servirá de nada a esos traidores. Es sorprendente que USA les permita seguir con vida, rezongó Kurlom pensativamente mientras tecleaba en el brazo de su silla antigravedad para obtener un té de sabor acre. Inhaló el aromático vapor antes de tomar un sorbo. A causa de su edad, el uso que hacía Kurlom de las medicinas tradicionales era intensivo. Tal vez no sea tan sorprendente, observó Billo. USA es alguien poco corriente y paradójico. Por una parte puede ser compasivo, más de lo que estamos acostumbrados, pero por la otra insiste en los valores clásicos. La fuerza es carácter, como decimos nosotros, y por supuesto, pareció vacilar, quizá deseando no ser descortés. ¿Sí?, lo incitó McCann, y por supuesto, no rendirse jamás. Billo desvió la mirada y con las mandíbulas extendidas en una amplia mueca. McCann se sintió levemente divertido. Los Sanshayum y el propio mandamiento de unión insistían muy educadamente que los Angelis no se habían rendido, que en su lugar habían elegido jubilosamente unirse a los Sanshayum, que habían elegido muy sabiamente iniciar el camino por el sendero que conducía al gran viaje, que habían experimentado una epifanía espiritual que abarcaba a toda la especie, comprendiendo que los profetas de los Sanshayun estaban en lo cierto desde el principio. Pero McCann sabía que muchos Angelis abrazaban un secreto sentimiento de vergüenza, la creencia no expresada de que había sido una rendición al fin y al cabo. Kurlom sorbió ruidosamente el resto de su té. Luego preguntó: ¿De modo que los que se quedaron tenían muy clara la intención de USA? ¿Qué determina esta rotundidad suya? ¿Cuál es la intención de su líder? Ellos afirman que ha encontrado un mundo en el que hay muchas reliquias Forerunners. Un mundo desconocido, ministro. Únicamente él, su compañera y su segundo al mando conocen su ubicación, o cualquier otra cosa más sobre su naturaleza. ¿Y nadie más sabe dónde se halla ese mundo?, preguntó a McCann. Lo encuentro absurdo. Sin embargo, da la impresión de que es así. Hasta el momento, nadie más, confirmó Griot. Tampoco sabemos qué rumbo trazaron. Lo mantuvieron en secreto. USA debe de haber intuido que habían infiltrados en sus clanes. Penetraron en el Sleep Space. ¿Y después de eso?
Parece que han cambiado de rumbo muchas veces y no pudimos seguirles el rastro. De todos modos, debemos proseguir la búsqueda, dijo Kurlon. Este Usaxalus es un hereje pérfido y repugnante. No se le debe permitir esparcir su veneno. Le aseguro que lo encontraremos, declaró el comandante Griot con fervor. He llevado la ignominia a todos los Angelis. Nos ha llamado. Una vez más Griot vaciló. Cobardes. El mayor insulto que se le puede hacer a nuestro pueblo. Inimaginable. Él es cobarde, lo aplacó McKen. Ha huido con su séquito, ha abandonado su planeta natal y se ha escondido muy lejos. No hay nada heroico en esas acciones. Pero en privado, McKen sospechaba que esto no era un acto de cobardía. Usaxelus era, como Griot había dicho, alguien poco corriente. Sus motivos eran prácticamente inescrutables, pero ¿cobardía? No. Muy probablemente, el traicionero Sangeli tenía en mente algún plan. Y en este momento, el profeta de la convicción interior está convencido en su fuero interno de una única cosa: que cuando todos ellos averiguaran el auténtico propósito de este final del juego, la noticia resultaría realmente espantosa. Un mundo escudo Forerunner desconocido, 850 antes de la Era Común, la Era de la Reconciliación. Grandus Excelus, yo no cuestiono tu liderazgo. Los clanes te han aceptado. ¿Quién soy yo para cuestionar a un Kaidon? Eres Krolon, respondió Usa con ironía. Siempre has sido Krolon, y siempre serás lo que siempre has sido, un incordio para mí. Salus Krolon cerró las mandíbulas con firmeza, la variante en Sangeli de una sonrisa, pero no las mantuvo cerradas mucho tiempo. Como dice el antiguo refrán, solamente un cobarde resulta siempre reconfortante. Pero, Gran Usa, ¿dónde estamos ahora? Hemos venido a un lugar más extraño que todos los lugares extraños. Al menos las cavernas a cuyo interior nos condujiste estaban en Sangelios, pero este lugar está lejos de nuestro mundo. Ernika, el desfigurador, lanzó una mirada suspicaz a Krolon, pero Usa se apresuró a murmurarle en una parte. No te precipites a sacar conclusiones sobre él. No hay necesidad de confundir una personalidad irritante con una traicionera. Usa había visto muchos buenos guerreros ejecutados junto a traidores auténticos allá en Sangelios. El Kaidon habitualmente era muy drástico con aquellos que le eran desleales. Lo normal era que les separara la cabeza del cuello, pero en ocasiones había más impulso repentino que criterio en una ejecución. Dar muerte a un verdadero enemigo. Eso sí era honorable. Técnicamente, Krolon era un guerrero, como todos los Angelis macho. Destruir a un soldado por despecho era un desperdicio. Por lo tanto, Usa mantuvo la calma y paseó la mirada por todo lo que los rodeaba. Sí, Krolon, es cierto, este mundo resulta extraño a los Angelis, y sin embargo, creo que fue pensado para que nosotros, o para que aquellos que sienten lo mismo que nosotros. Estaban bajo tierra, pero no era una caverna. Estaban bajo el armazón exterior del mundo escudo que sus seguidores llamaban ahora el refugio. Cerca de allí estaba la tumba de Kreka, una sencilla media bóveda de metal en la que estaba grabado el nombre del difunto guerrero. El anciano había fallecido al poco de llegar por segunda y última vez al mundo escudo. Había estado paseando por el jardín natural del nivel ecológico y se había tumbado a morir. Y sencillamente ya no había despertado.
Usa tenía pensado construir algún día un monumento más suntuoso para el anciano Sangeli, ya que era él quien había hecho posible que los partidarios de Usa tuvieran este refugio. Pero tal vez el mundo escudo en su totalidad era verdaderamente un monumento. Aquel mundo artificial estaba revestido de metal, igual que la tumba de Kreka, o más bien estaba revestido de lo que parecía ser un exterior esférico totalmente metálico. De lo que éste estaba compuesto en realidad, lo que los Forerunners habían forjado, seguía siendo un misterio. En el interior del armazón había un planetoide ahuecado, cuya superficie rocosa había sido provista de vida para crear una morada habitable, incluidos vida vegetal, colinas, valles y arroyos. Edificios con un propósito desconocido, que podían utilizarse como alojamiento, y lo que era más importante, una atmósfera respirable. La luz solar artificial brillaba con fuerza desde la estructura cóncava que rodeaba aquel mundo, a lo lejos. Formaciones gigantescas con aspecto de estalactitas se proyectaban hacia el suelo, igual que inversiones de las altísimas construcciones urbanas de Sangelius. Algunas de las estructuras parecían estar relacionadas con la distribución de la fuente de energía del mundo escudo. Debajo de la costra interior de piedra, tierra y agua, había otra capa del mundo artificial que alojaba los mecanismos internos del antiquísimo santuario. Generación de atmósfera, conductos de energía, mantenimiento. Partes de ello parecían inacabables, y de hecho Usa estaba convencido de que los Forerunners no habían terminado este mundo escudo. Tenía la firme sospecha de que se trataba de un modelo nuevo, con capacidades nuevas, y que nunca había sido puesto a prueba del todo, y su intención era someter a ensayo cuáles eran sus límites, si era posible, cuando llegara el momento. Sería peligroso. El resultado o bien destruiría a toda su gente, o la salvaría. Calculaba que las posibilidades de obtener uno u otro resultado estaban más o menos igualadas. Debes saber que este mundo es una creación Forerunner, siguió diciendo Usa, y por lo tanto es sagrado. Pero los Forerunners lo concibieron como un refugio. Y nosotros lo haremos exactamente de este modo. Tenemos tareas enormes que llevar a cabo. Hará falta mucho tiempo, muchos ciclos, y exigirá esfuerzos por parte de todos nosotros. Viviremos aquí, sobre esta superficie, pero la mayor parte del trabajo se llevará a cabo debajo, en los revestimientos interiores, en las galerías artificiales de los niveles inferiores. Pero, Gran Usa, dijo Crolón, manteniendo el tono de voz respetuoso y afable, pero insistente. Somos lamentablemente incompetentes para funcionar como parte de esta gran máquina a la que nos has traído. No sabemos qué es lo que hacemos aquí. Estos artefactos Forerunners, muchos de los aparatos que vemos, son un misterio para nosotros. Hemos conocido obras Forerunners. Hemos discernido la función de algunas de ellas. Los Angelis habían empezado a llevar a cabo estudios de retroingeniería de la tecnología Forerunner durante la última parte de la guerra contra los Anshayuns. Pero esto... Tu actitud, Crolón, replicó Usa con severidad, es lo que nos mantuvo bajo la oscura sombra de los Anshayun. Para empezar, fueron Sangelis como tú que eran racios a abandonar más profundamente en el significado de los aparatos Forerunner. Pero aprendimos que lo que es sagrado también puede ser útil, y tal vez aún más sagrado por consiguiente. Casi frenamos por completo a los Anshayun, haciendo uso de lo que habíamos aprendido, de no haber sido por la cobardía de los que se rinden al Covenant. Pero ese es el motivo de que estemos aquí. Sí, Kaidon, dijo el otro,
casi con un gimoteo, agachando la cabeza en superficial sumisión. Su voluntad es ley. De todos modos, puesto que los mecanismos de este mundo son totalmente nuevos para nosotros, podría resultar muy peligroso trastear con ellos si osamos... Krolon, gruñó Ernika. Usa es alguien que ve el mundo desde el cielo. El guerrero invocaba una antigua expresión sangeli que se refería a que una persona con talento y visión fuera capaz de llegar a dominar muchas artes. Estudió este lugar con Soln Xelus mucho antes de que nosotros llegásemos aquí. Esta no es su primera visita, conoce bien todo el artefacto. Eso, por supuesto, reflexionó Usa, no era realmente cierto. Él comprendía algo de la gran creación Forerunner, pero tenía mucho más que aprender. Junto con sus leales partidarios, podría hacer falta toda una era para descifrarlo, si es que alguna vez se lograba. Pero también había encontrado a la inteligencia artificial Enduring Bias, que podía explicarle lo que más necesitaba saber. Una vez que ésta había decidido que las explicaciones, al menos algunas de ellas, conectaban en cierto modo con sus propios propósitos. Soln sentía una fascinación especial por Enduring Bias y había entablado con la voz voladora, como la llamaban algunos Angelis, largas conversaciones interrogativas. La mayor parte de los Angelis que habían aquí respetaban a Soln, pero al ser una hembra no suscitaba total confianza. El patriarcado Sangeli era reacio por naturaleza a confiar a una hembra las cuestiones técnicas más cruciales, pero Soln poseía innegables dotes tecnológicas y Usa había aprendido a delegar en ella. Antes de que Krolon pudiera refunfuñar sobre Soln, no sabía el lugar en el que le correspondía, Usa tomó la palabra, haciendo que su voz retumbara por encima de la multitud. Gentes del clan, han confiado en mí hasta ahora. Les he conducido a este otro mundo y deben confiar en mí incluso aquí. Hemos cruzado el gran torrente. El gran torrente era un río mítico de aguas torrenciales que, una vez cruzado, no podía ser cruzado de nuevo. No podemos regresar. Creo que estamos a salvo aquí. El Covenant no sabe nada de este mundo. Es un lugar que no aparece en los mapas y no es probable que lo encuentren. Si se aproximan, seremos advertidos con una anticipación más que suficiente. Sobreviviremos. Tenemos comida, agua, aire y lo que es más importante, esperanza. Regocíjense conmigo en esto. Y recuerden que los Angelis de verdad estarán siempre preparados para el sacrificio. Este es nuestro alcázar ahora, nuestro hogar. Sí, y es Sangelios, porque donde quiera que vayamos, también allí está Sangelios. Y sus seguidores alzaron los brazos, chasquearon las mandíbulas y respondieron con un rugido. Suma Caridad, 850 antes de la Era Común, la Era de la Reconciliación. Debo decirle que Suma Caridad tiene ahora un ministerio nuevo, Macken, decía en aquellos momentos Kurlom en voz baja, y un ministro nuevo para dirigirlo. Otro más no. Pues sí, y uno al que hay que tener especialmente en cuenta. Descendían en sus sillas por una antigravedad púrpura y violeta, uno al lado del otro, y en un instante habían llegado a los compartimientos del confort. Las instalaciones residenciales utilizadas por profetas, con la categoría de Lord Supremo. Siguieron bajando. Macken, con la mirada fija en lo alto, aunque éste se había acostumbrado hacía tiempo a los ascensores gravitacionales, siempre se había sentido un algo incómodo con las alturas y prefería no mirar nunca abajo cuando utilizaba aquel dispositivo, ya que no había nada bajo sus pies aparte de luz y el larguísimo tubo que contenía la zona del ascensor.
Un ministerio nuevo. McKen echó una ojeada a Kurlom. El anciano Shanshayum estaba encorvado, contemplando con arrojo las neblinosas profundidades. Parece que proliferan los ministerios, dijo McKen. Indudablemente más deprisa que los Shanshayums. Pronto habrá más ministerios que miembros de nuestra especie. Le encanta ser chistoso, McKen. Una mala costumbre suya. Pero esto no tiene ninguna gracia. Los jerarcas han creado el Ministerio de Seguridad Preventiva y el ministro es su viejo amigo Renaud. Efectuó un ademán irónico para acompañar la palabra amigo. No es posible, ¿verdad? ¿Eligieron a Renaud Cousteau? Sí, es él. Ustedes dos han estado en desacuerdo en muchísimas ocasiones. Pensé que era probable que no lo hubiesen informado aún, y que debería de estar avisado. Llegaron al nivel destinado a alojamientos e hicieron flotar las sillas fuera del ascensor para encaminarse por un pasadizo traslúcido al corredor transversal. Llevado por un impulso, al llegar al lugar donde debían de separarse, McKen murmuró: Kurlom, gracias por informarme. Sobre el ministro, quiero decir. El anciano miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos y tiró pensativo de una de sus papadas. Yo mismo he sido un jerarca, como usted sabe. El motivo de que dimitiera no fue tanto debido a mi salud, como di a entender. Por lo menos, no de salud en ese sentido. Sus palabras sorprendieron a McKen. Entonces, ¿qué fue? Percibí que algo que estaba pudriéndose allí, entre los jerarcas. A algunos, no diré quiénes, les importa más su ambición que el sendero hacia el gran viaje. Usted al menos parece tener la convicción interior que le dio su apodo. Me satisface poderle avisar, pero no busque en mi ayuda con Renaud. Limítese a considerar lo que el término seguridad preventiva podría significar realmente. Kurlom le dedicó el gesto que indicaba cuídese y sea discreto, e hizo girar su silla para alejarse flotando hacia sus aposentos. McKen lo siguió con la mirada, cavilando. Sí, el nombre seguridad preventiva es bastante perturbador. El nuevo ministerio podría ser un peligro para Suma Caridad en el caso de que no trabajara por el bien de todos los Anshayun, sino por el uno de los jerarcas. Lo más probable era que el jerarca que había tras el nuevo ministerio fuera el relamido profeta de la vocación excelente, que humildemente prefería que lo llamaran tan solo excelente. Había elegido profeta de la vocación excelente como su título de mandatario, pero McKen lo había conocido como Quid Clesto antes de que ascendiera al cargo. Excelente era un maestro de la agresión sutil, un gran insinuador de amenazas de consecuencias funestas para aquellos que lo contrariaban. Las amenazas, a su debido tiempo, por lo general daban su venenoso fruto. Y sí, McKen había contrariado en una ocasión a Excelente. Había acudido a los otros dos jerarcas para conseguir que lo desautorizaran en aquella lamentable cuestión del plan para secuestrar hembras de Jan Yurkom. Excelente había fingido no dar más importancia al asunto, pero no era muy probable que fuera a perdonar a McKen, jamás. Este se dio la vuelta, ansioso por dejar atrás tales preocupaciones. Deseaba desesperadamente estar a solas con sus conserte, la elegante Cresanda, sentir el largo cuello de ésta enroscándose al suyo, saborear cómo ella le acariciaba las papadas con el hocico, cómo sus labios prensiles tiraban de la piel de éstas. Su deseo de tales arrumacos habían aumentado útilmente,
y se preguntó si habría ciertas hormonas muy específicas involucradas. Podría ser. McCann flotó hasta la puerta principal de su residencia. Envió el código desde la silla a la puerta para abrirla y penetró en las habitaciones discretamente, perfumadas con incienso. Experimentó una oleada de alivio cuando la puerta se cerró tras él con un siseo. Aquí podía ser el mismo. Los Anchayun, reformistas que habían tomado por asalto el Dreadnought, ocupándolo en preparación para usarlo como método de huida, habían efectuado incursiones secretas para abastecerlo con plantas, madera, semillas y otros artículos procedentes de Janjur-com. Después de que el Dreadnought iniciara su viaje a las estrellas, se adaptó a toda una cubierta con luces especiales para cultivar árboles achaparrados y plantas con las que confeccionar tisanas y alimentos frescos. Los biombos, complejamente tallados que cubrían casi todas las paredes de la residencia de McCann, habían sido esculpidos en una madera de árboles cultivados a bordo. La fuente de piedra en un rincón, que rumoreaba quedadamente para sí, estaba construida a base de trozos de roca arrastrados por el Dreadnought cuando se había alzado del planeta. El matiz verde de la iluminación era un intento de reproducir el tono que se filtraba a través de los altos doseles de plantas en los espesos bosques situados en las tierras bajas de Janjur-com. Mirando a su alrededor con satisfacción, McCann abandonó con cuidado su silla. Ocultaba su relativa firmeza física a todos los Anchayun, con la excepción de Crescenda. No necesitaba la silla antigravedad, al menos en su macaridad, tanto como lo hacían los demás. Había sido cuidadoso al respecto. Varios ciclos solares atrás, en su senescal, lo que fue una de sus causas del resentimiento experimentado por este. Por desgracia, o tal vez por suerte, al senescal lo habían matado en el planeta azul y rojo. McCann a menudo dejaba su silla cabeceando en la esquina del salón de su residencia. Disfrutaba utilizando los músculos. También Crescenda se movía por el apartamento sin su silla, y en aquellos momentos se deslizaba ya hacia él, con el sinuoso cuello moviéndose con grácil placer al ver su cónyuge.